Bueno, pues empezando mi comunicación, hola a todos. Yo me llamo Leonan Cuña, Leonan Lucas Noguera Cuña. Soy estudiante de doctorado de la Universidad de Salamanca y mi comunicación, que he titulado Atención Sanitaria Transespecífica desde una perspectiva de derechos humanos, tiene que ver con mi tesis doctoral en curso. Entonces, también informaros que voy a hablar con lenguaje inclusivo. Solo para que no os parezca raro, voy a utilizar la E. Y bueno, a por ello. Pues decir, lo primero, que la Declaración Universal de los Derechos Humanos contempla una serie de derechos teniendo por base la dignidad de que son dotadas las personas. Esa dignidad, como varios teóricos han defendido, sería intrínseca a la propia condición de humanidad, siendo necesario, por tanto, que los derechos que proclaman dicha dignidad tengan un carácter de inalienabilidad. La inalienabilidad va a prohibir la negociación de su disfrute o no, puesto que la posibilidad de privarse de ellos supondría un proceso de fractura en la dignidad. También es importante mencionar que esos derechos serán, como muchos sabéis, indivisibles e interdependientes, así que forman un corolario complejo en que los derechos están atados unos a otros, de manera que la inobservancia de uno de ellos puede implicar la imposibilidad de otro derecho, desestabilizando así la dignidad. Las discusiones alrededor de la transexualidad pueden ser vistas en la actualidad desde un paradigma de derechos humanos. Norberto Bobbio ya había anunciado que los derechos recogidos en la Declaración Universal no son los únicos y posibles derechos, sino que son derechos ligados a un sujeto histórico. Se afirma la historicidad de esos derechos, puesto que tenían que ver con unas demandas que se iniciaron con la Revolución Francesa y desembocaron en la Revolución Soviética. Bobbio entonces concluye que la Declaración Universal representa la conciencia histórica que la humanidad tiene de sus propios valores fundamentales en la segunda mitad del siglo XX. Es una síntesis del pasado y una inspiración para el porvenir, pero sus tablas no han sido esculpidas de una vez para siempre. Entendiendo lo que nos dice Bobbio sobre la historicidad de los derechos, es posible comprender que los derechos percibidos como esenciales para una garantía de dignidad humana pueden cambiar a lo largo del tiempo. De ese modo, es necesario reforzar que las cuestiones trans percibidas desde una perspectiva de derechos humanos están relacionadas con unas necesidades planteadas en un tiempo histórico reciente en que se empieza a dar relevancia a demandas por derechos ligadas a la autonomía y subjetividad humanas. A partir del paradigma de la autonomía y subjetividad, comienza a tener encaje en la gramática de los derechos humanos las reivindicaciones trans. Considerando el momento histórico en que dicho abordaje se produce, que recalca la idea de individualidad humana, comprendida desde una aceptación de las pluralidades de experiencias y la diversidad de los modos de vivenciar la vida y ejercitar la libertad, se profundizan las luchas y debates relativos a la identidad. Aparte de los derechos relativos a las cuestiones de raza y etnia, también se insertan en ese espacio de disputa política y búsqueda por otras garantías fundamentales las demandas relativas a la identidad de género y la orientación sexual. Estas luchas y demandas, conforme a lo que nos dijo el profesor Pérez Luño, hasta que no sean plasmadas en una política jurídico-normativa, servirán como prenormativas axiológicas, que serán nuevos planteamientos humanos que pueden desembocar en una ampliación o reorganización de la gramática de los derechos humanos. Además, es importante mencionar que el debate sobre las transexualidades gana trascendencia en los derechos humanos porque también toca puntos que están especialmente ligados a derechos ya positivados y reconocidos en documentos internacionales ampliamente conocidos, como la libertad, la personalidad, la igualdad y no discriminación, la intimidad, el derecho a la salud, etc. Así sugiero que las luchas por reconocimiento de los derechos trans sean una discusión sobre la tutela amplia y efectiva de los derechos humanos. Hablo aquí en derechos trans, puesto que a lo largo de la historia del movimiento trans, algunas demandas se han reivindicado como derechos específicos para esta población. Y esos derechos no son reivindicaciones desde el punto de vista jurídico-axiológico completamente nuevas, que carecen de fundamentos, como hemos señalado ya.
Para entender el debate sobre el reconocimiento de derechos trans es necesario ir a la vivencia de discriminaciones y a la realidad misma, que es la que produce la necesidad de las reivindicaciones trans. A partir de los datos existentes, tenemos una idea sobre las principales cuestiones que se colocan durante la vida de las personas trans y se les aparece como barreras que obstaculizan el acceso a una dignidad plena. En un informe de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea del año 2010, se señala que la protección a las personas transgénero sigue sin estar clara a pesar de la legislación de la Unión Europea en la materia. Es decir, no obstante la normativa comunitaria, muchas de sus resoluciones y recomendaciones no han sido incorporadas a nivel interno por algunos países. Y en relación a lo que identificaremos como cuestiones trans, apunta el mismo informe que existen dificultades para acceder al tratamiento, para obtener el reconocimiento jurídico y la igualdad de trato en la mayoría de los ámbitos de la vida social. También otro informe de la agencia del año 2014 resalta que las personas trans son las que tienen las cifras más altas de discriminación percibida dentro del colectivo LGTB. Tienen un 83% de discriminación percibida. Hay muchas demandas que pueden ser consideradas pautas del movimiento trans, pero aquí nos detendremos aún en específico, las que están vinculadas al ámbito sanitario. La demanda por una atención sanitaria trans específica, como pueden ser los tratamientos hormonales y las cirugías de reasignación, ya no son una aspiración mayoritaria de las personas trans, pero cobran importancia en este debate. Y de acuerdo con los informes de la FRA, 2 a cada 5 personas trans buscan tratamiento médico-psicológico debido a sus deseos de cambio corporal y casi 7 de cada 10 creen que más opciones de tratamiento les ayudarían a vivir más cómodamente en cuanto a personas trans. Esa demanda proviene de la necesidad sentida por algunas personas trans de realizar tratamientos médicos para reacomodar sus características físicas y ostentar un cuerpo más condicente a su género percibido. Así, en nuestra línea de razonamiento, el ámbito sanitario tiene que incorporar una idea más igualitaria y abierta a las personas trans para que no se reproduzcan discriminaciones, porque estas pueden generar dificultades al acceso a los derechos relativos a la salud y la permanencia de esas personas en dicho ámbito. La FRA afirma en uno de sus informes que aproximadamente 1 de cada 5 encuestados que recurrieron a servicios de atención sanitaria o servicios sociales en el año anterior a la encuesta sintieron que el personal de estos servicios les había tratado de manera discriminatoria por el hecho de ser trans. Por lo que se percibe que los profesionales de salud no poseen la debida preparación para lidiar con ese público, reproduciendo la idea de una estructura sociocultural transfoba. También debido a esa cuestión, otra demanda importante del movimiento trans es por la despatologización de las transexualidades. Dicha demanda está relacionada a la posibilidad de no ser catalogadas como enfermes y tiene en cuenta la realidad de muchas personas que no ven como necesario el tratamiento médico-psicológico y otras que abdican de él por problemas que se advienen en el transcurso del proceso. Problemas esos, generados por todo el esquema patologizante que categoriza a las personas trans como enfermos mentales y compromete la autonomía del paciente en los procesos de tratamiento médico. Para poneros un poco en contexto, el modelo patologizante surge a raíz de los conocimientos producidos por la psiquiatría, psicología y psicoanálisis a partir de la mitad del siglo XX, que tenían el intuito de categorizar, aprender, rotular las personas trans, generando una idea universalista que establecía las verdades de la transexualidad. Verdades de la transexualidad, cerrando los ojos para la fluidez y dinamicidad del género. Esta idea, que centraliza los cuerpos en la genitalidad y perpetúa el binarismo hombre-mujer, fomenta los estereotipos tradicionalistas de masculino y femenino. Son esos arquetipos que, institucionalizados, se exteriorizarán como formas de condicionar y restringir la libre expresión del género, el libre desarrollo de la personalidad, la libertad y la dignidad. La transpatologización plasmada en los protocolos médicos y la práctica clínica generará problemas reiterados. Por ejemplo, los datos de la FRA afirman que 15% de las personas trans en la Unión Europea se sienten presionadas o forzadas a hacer alguno o algunos de los tratamientos médicos psicológicos
y un 17% de ellas ha respondido que sus necesidades específicas no han sido consideradas por el equipo médico. Entendemos que en este dato se incluyen también aquellos casos en que no se respetan las modificaciones corporales deseadas de forma particular por cada persona, aplicándosele no un tratamiento individualizado, sino un modelo estándar, lo que ya representaría un no atendimiento a las orientaciones del SOC. El SOC es una guía para la salud de personas trans o con variabilidad de género. Bueno, más allá de esto, el estigma producido por todo el discurso patológico alrededor de las transexualidades, creado y mantenido por las ciencias biomédicas y repetido en el modelo de atención médica para personas trans, supone una merma en la dignidad e igualdad de las personas trans y dificulta su inclusión social. Conforme al Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, que pongo ahí, el DSM, como es conocido por su sigla, el DSM de la Asociación Americana de Psiquiatría, en él se recoge la transexualidad como disforia de género. Esto quiere decir que si alguien manifiesta un sentimiento de identidad que esté en desconformidad con su género asignado a la hora del nacimiento y recurre a las instituciones médicas, podrá recibir de un psiquiatra un diagnóstico de disforia de género y será encaminado a un tratamiento que presupone siempre una conducta normalizadora y que mitiga la agencia de los pacientes. Para conseguir dicha acreditación médica hay un recorrido al que los trans suelen enfrentarse. Normalmente tienen que simular o expresarse conforme a los estereotipos de género validados socialmente. Si se trata de un hombre trans o female to male en inglés, se observa una presión a ostentar una performance de género perfectamente ajustada a los roles dichos masculinos, presionado a no demostrar sensibilidad, a rigidizar sus gestos, etc. Y en cambio, si es una mujer trans, male to female, siente una presión en el sentido contrario, de acuerdo con los estereotipos femeninos, con lo que se entiende por ser mujer. En resumen, estas personas son provocadas a borrar cualquier ambigüedad que, aunque puede ser vista como natural, si performatizada por una persona cisgénero, induce a indisolubles dudas del profesional médico con respecto a la identidad del paciente trans. Se nota, pues, en ese contexto, un desplazamiento de poder desde la voz de la persona que percibe una transidentidad hacia las autoridades médicas, que serán las responsables por atestar si la persona que dice ser trans lo es realmente o no. Se observa asimismo que el principal modelo que orienta las conductas médicas tiene un carácter bastante paternalista, en el cual médicos y psicólogos clínicos son percibidos como la mayor autoridad para decidir sobre el bienestar del paciente. Estas conductas siguen el mismo raciocinio de protocolos clínicos para la población trans, que refuerza un binarismo en que lo masculino y lo femenino están estrictamente separados. La pregunta entonces para mí debe ser, ¿qué es lo masculino y lo femenino sino convenciones sociales, socioculturales respecto del género? Y si esas convenciones no podrían estar en una vivencia y performatividad de género entremezcladas y fusionadas. Los estereotipos alrededor de las performances de género que nublarán los protocolos clínicos y la mente de los profesionales a la hora de evaluar una transexualidad también refuerzan una lógica del cuerpo sexuado que produce idealizaciones sobre los cuerpos en lo que cabe la estética. Algunos estudiosos del tema, como el sociólogo trans Miquel Missé, ya han señalado lo dañino que se contiene en esa estructura, teniendo en cuenta que eso fomenta la industria de la belleza y del cuerpo perfecto, que ha capturado a las personas trans y las ha convertido en un nicho de mercado. La cuestión se complejiza, por ejemplo, cuando los tratamientos médicos de reasignación sexual no son prestaciones del sistema público de salud, lo que facilita que los seguros privados generen una red de lucro con las personas trans. Otro problema ligado a la patologización es la falta de participación activa del paciente en muchos procesos de decisión sobre los tratamientos médicos deseados. En esos supuestos, los pacientes trans acaban dependiendo más de los médicos o psicólogos clínicos, no teniéndose tan en cuenta la voluntad y la autonomía de la persona trans. Es cierto que el modelo patologizante
se incorpora a las políticas sanitarias en diferentes medidas, dependiendo de cada país. Y aunque se han producido varias críticas y algunas cuestiones se estén replanteando, el modelo persiste con sus raíces, generando los problemas relatados por mí aquí. De manera que las críticas hacia la patologización se deben considerar si se quiere realmente lograr una atención sanitaria transespecífica que atienda a las promesas de los derechos humanos. Delante de toda la situación descrita, en que los profesionales de salud a menudo actúan de manera impositiva y determinante, fundamentadas en las convenciones de género, desatendiéndose la autonomía del paciente, pues diferentes autores destacan la relevancia de una aplicación tanto del modelo de atención centrado en el paciente, como Burns, como del principio de autonomía, como Butler y Ventura Schramm, en el protocolo clínico de reasignación de sexo. Es decir, hablándose de un trato genuinamente humano para las personas trans, lo que se ve como más adecuado es fomentar un modelo de actuación donde se busque más ayudar al paciente y no confrontarlo o coaccionarlo, teniendo siempre en cuenta su voluntad y capacidad de decidir por sí mismo. Es importante, dada la complejidad del tema y sus implicaciones, que es importante decir que entiendo que esas demandas no se satisfarán solamente a través de medidas normativas, sino que existe la necesidad de construir y reorientar políticas públicas eficaces que tengan por objetivo la inclusión social de esas personas y una merma en las discriminaciones sufridas para que se puedan reconfigurar las realidades sociales hacia un diseño más igualitario. Las demandas del movimiento trans de tal modo servirán para pensar y plantear las posibles soluciones que se pueden dar con el fin de garantizar el libre desarrollo de su personalidad y una existencia humana digna. Por tanto, es esencial que los derechos trans sean incorporados y protegidos por los estados, sobre todo si son territorios que se constituyen como estados de derecho democráticos y sociales. Disponer de herramientas para que las personas trans puedan superar su situación de discriminación constante no significa simplemente legislar a favor de ellas, como he dicho, sino también asistirles de todas las formas que estén a su alcance para que esas existencias sean respetadas y tratadas en la misma medida de equivalencia que los otros sujetos humanos. Y cabe finalmente hacer algunas consideraciones sobre la autodeterminación de género, que cobra relevante discusión en este tema. La autodeterminación trans sería la capacidad de identificarse y definirse como persona trans a través de su propia voz. Entendiendo que no hay nadie más legítimo para hablar sobre su identidad que la propia persona y que la expresión diversa de género debe ser protegida además como manifestación y ejercicio de la libertad, la autodeterminación se presenta como opción que garantiza la autonomía y el libre desarrollo de la personalidad. Cristina García-Bal, acerca de la autodeterminación, va a decir que para la propia gente trans, el proceso de autodesignación significa una ampliación de las posibilidades de desarrollo de sus identidades y que aceptándose referentes que rompen los límites estrictos canonizados por el modelo clínico, habrá un fomento del empoderamiento de las personas trans, haciendo con que afirmen por sí mismas su transexualidad como una forma de colocarse en el mundo que es tan legítima como otras vivencias de género. Admitiendo la visión de que es posible adoptar pública e íntimamente las expresiones de género entre los tantos modos de vida existentes, teniendo en cuenta la libertad y la protección contra la discriminación como nociones imprescindibles para la dignidad humana, se hace ineludible problematizar el modelo diagnóstico que refleja un esquema de patologización de las transexualidades. Mientras las personas trans sigan siendo interpretadas bajo una lógica de trastorno mental que las define y categoriza, no se puede hablar de autodeterminación plenamente. Si la reflexión que proponemos no puede dejar de ser vista como una cuestión de ejercicio de la libertad y de la autodeterminación identitaria con el fin de desarrollar la personalidad, las transexualidades no pueden continuar adheridas a los protocolos clínicos que mitigan sus expresiones, gestos, su forma de vestir y comportarse en relación al género, hasta en fin mitigar de alguna forma su identidad misma. Si la identidad debe ser entendida de acuerdo con los criterios construidos de subjetividad,
imponer a las personas trans la necesidad de un informe médico psicológico. Lo siento por la moto. Sí, la identidad debe ser entendida de acuerdo con los criterios construidos de subjetividad. Imponer a las personas trans la necesidad de un informe médico psicológico que evalúe y certifique su transexualidad es finalmente obstaculizar el ejercicio de su libertad y el poder de desarrollar su personalidad libre y voluntariamente. Pues las referencias de mi presentación y en mis correos electrónicos, por si alguien quiere ponerse en contacto, y que muchas gracias.